Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a crear un diagrama de base de datos, pero utilizando código. Esto lo podemos hacer gracias a la aplicación o a la página web de diagram.io. Con diagram.io podemos crear un diagrama de entidad-relación de una base de datos, pero utilizando código. Esto a veces resulta muy útil porque mientras nosotros estamos escribiendo el código, la aplicación nos va mostrando o nos va creando las diferentes tablas y las diferentes relaciones que tienen unas tablas con otras, como podemos ver aquí en la imagen. Vamos a ver cómo podemos crear un diagrama de base de datos con esta aplicación. Para eso nos vamos a venir aquí en Go to App. Si tú quisieras guardar tu diseño de la base de datos que estás creando, simplemente te puedes crear una cuenta. En caso de que tú quisieras guardar el diseño que tú ya tienes. Entonces, aquí del lado izquierdo, izquierdo superior, tenemos diferentes menús. Tenemos nuevo diagrama, un diagrama de ejemplo y mi lugar de trabajo. ¿Ok? Aquí es donde vamos a poder crear nuestros diagramas. También tenemos para compartir. Esto lo podemos compartir por vía URL a cualquier otro usuario que quisiera verlo. El historial que nos va mostrando los diferentes cambios que se han tenido dentro de este archivo. También lo podemos exportarlo como PDF, lo podemos exportar para Postgres, MySQL, SQL Server e incluso también lo podemos guardar como una imagen PNG. Y también podemos importar para lo que son diferentes diferentes bases de datos, como son MySQL, Postgres, de Rails y de SQL Server. Y también tenemos la opción de modo nocturno o desactivarlo. En este caso yo lo voy a dejar como modo nocturno. Vamos a crear una tabla. Para crear una tabla aquí simplemente es darle table, la palabra reservada table y el nombre de nuestra tabla. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, roles. Y abrimos y cerramos corchetes. Listo. Dentro de estos corchetes vamos a poder especificar los diferentes campos que va a tener esta tabla. Por ejemplo, yo quisiera que esta tabla de roles tuviera un ID. ¿De qué tipo va a ser? Es de tipo ent o entero, integer. Y como podemos ver, aquí ya nos está mostrando una tabla, una pequeña tablita, que simplemente tiene un ID y es de tipo int. Pero yo quisiera que este int fuera o especificar que este ID fuera autoincrementable o que fuera llave primaria y que no estuviera nulo. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bien, abrimos y cerramos corchetes y aquí vamos a especificar PK. El PK sirve para especificar que es un primary key. Entonces, para especificar que es autoincrementable, simplemente le damos a dar increment. Y para que no sea nulo, especificamos not null. Y listo, ya tenemos creada una tabla con su respectivo ID, que es llave primaria, que es incrementable y que no sea nulo. Yo quisiera eh, otro campo para esta tabla. Por ejemplo, nombre. Y tendremos que especificar el tipo de dato. En este caso yo lo puedo guardar como un varchar. Pero yo quisiera también especificar que este varchar tiene una longitud de 20 o de 30 o de 250 o de 255 caracteres. ¿Cómo podemos hacer eso? Simplemente vamos a darle entre paréntesis y vamos a especificar el largo o el tamaño de este tipo de dato. Entonces yo lo guardaría como 255. Y de este lado en esta tabla ya tenemos que el nombre, el tipo nombre es un varchar y es de 245. Bien, ahora yo quisiera guardar una descripción y yo quiero que este campo fuera de tipo texto. Y listo, ya tenemos creada nuestra primera tabla. Ahora, yo quisiera crearme otra tabla llamada usuarios, no lo sé, table usuario o usuarios.
abrimos y cerramos paréntesis, corchetes, perdón. Y aquí paréntesis, corchetes, perdón. Y aquí volvemos a especificar. Yo quiero que tenga un ID, que sea entero, que sea primary key, que sea incrementable y que no esté nulo. Bien, ahora vamos a crear un nombre que sea un varchar de 25 y aquí, muy importante, vamos a crear la relación, vamos a relacionar la tabla usuarios con la tabla roles. Para eso tenemos dos opciones, o más bien, vamos a crear primero la relación, el campo, que se va a llamar role ID y va a ser de tipo entero o un int. Ahora, aquí, muy importante, tenemos dos opciones para poder relacionar en esta tabla. Voy a mostrar la primera opción, que vendría siendo entre corchetes ref mayor que el nombre de la tabla que estoy utilizando, que sería usuarios.roleID con, no, sería roles.id. Y listo, de esta forma nosotros podemos especificar qué campo está relacionado con qué tabla. Y si lo vemos aquí, tenemos usuarios y tenemos roles y ya están relacionados. ¿Ok? Esta es una forma. Pero también tenemos otra forma. Fuera del campo o fuera de la tabla, vamos a escribir ref, dos puntos, usuarios, punto, role id mayor que roles, punto, id. Y listo, con esto podemos especificar o más bien podemos relacionar las diferentes tablas que tendremos. ¿Ok? Ahora, yo quisiera que, por ejemplo, este role ID ya tenga un valor por defecto. ¿Cómo podemos hacerlo? Simplemente vamos a escribir entre corchetes y vamos a escribir default, dos puntos, 1. Y listo. Cuando se cree mi tabla, por defecto, el role ID va a tener un 1. Y bien, con esto ya conoces la herramienta de dbdiagram.io con el que podemos crear diferentes tablas para nuestras bases de datos. Y mientras escribimos el código, pues nos va mostrando las diferentes tablas y también podemos relacionar estas tablas pues con otra tabla.